aquí y a mí me encantan todos los domingos porque tenemos nuestra serie educacional muy buena donde nosotros desmentimos las mentiras y los mitos creados alrededor de cómo se originó el bloqueo. Así Y hoy mismo. vamos por nuestro 6º capítulo. Así mismo. Entonces, bueno, hoy hoy vamos a abordar el paro petrolero. Ya no sé si se acuerdan que en la penúltima cápsula quedaba anunciada las medidas más duras contra Cuba, ya en aquella reunión del 27 de junio de 1960, donde se evalúa cómo implementar, cómo instrumentar lo firmado por el presidente Eisenhower el 17 de marzo de 1960. Ya abordamos el tema de la reducción de la cuota azucarera, atacan el azúcar, atacan ahora el combustible, contenido también en esa reunión, y parte del programa contentivo en el 17 de marzo de 1960. Por tanto, arrancamos con los antecedentes. Michael, ¿quieres que yo los enuncie o tú quieres, no sé, como te parece? Si quieres yo comienzo y tú me dices dónde parar. Perfecto, perfecto. Entonces empieza. Ok. La Standard Oil tuvo un activo papel en la organización y complicidad de importantes hechos que marcaron la vida política y social de Venezuela durante todo el siglo XX e inicios del siglo XXI, como el derrocamiento del presidente Cipriano Castro de 1899 a 1908, la dictadura de Juan Vicente Gómez, que fue de 1908 a 1935, y el golpe contra el mandatario Isaías Medina Angarita, que gobernó durante 1941 a 1945. La llegada de los gobiernos puntofijistas en 1958. Sí, permítame un momentico. Como menciono la Standard Oil, porque esta es una de las hermanas del petróleo, como eran llamadas, de las 3 hermanas del petróleo que estaban en Cuba, para que vean cuál es su, vamos a decir, ¿no? Cuál es su historial, ¿no? Entonces aquí falta el golpe de Estado contra Rómulo Gallego, gran escritor venezolano, presidente de Venezuela, que dijo que eso olía, o sea, ese golpe de Estado olía a petróleo. Porque bueno, la Standard Oil, si bien ven aquí, ha estado determinando todo lo que es la historia de Venezuela, golpes de Estado, dictadura. O sea, aquí vemos a Cipriano Castro, que fue un gobierno nacionalista. La Standard Oil tuvo que ver con su derrocamiento, tuvo que ver con la dictadura esta de Juan Vicente Gómez, que era el que le convenía. Una vez que derroca a Cipriano Castro, pone a este dictador, y así, ¿no? Sigue, Michael. Okay. De una manera que antagonizaba al pueblo de Cuba, usamos la influencia del gobierno para beneficiar los intereses y aumentar las utilidades de las compañías privadas norteamericanas que dominaban la economía de la isla. Al principio de 1959, las empresas norteamericanas poseían prácticamente toda la industria del petróleo. Estas palabras fueron pronunciadas por el joven senador demócrata John F. Kennedy durante la campaña presidencial de 1960. Sí, exactamente. Como bien dice Kennedy, tenía un poder en Cuba. Bueno, casi todas las compañías, excepto la Shell, que era británica holandesa. Las demás eran estadounidenses. Sí. Ok. El general Butler, en relación a las movidas imperiales de las que formó parte, se lamentaba de que en China, en 1927, hubiera ayudado a que la Standard Oil pudiese actuar sin molestias. Ahí lo tiene, o sea, haciendo desmanes en China en el año 27. Este general del cual se habló ya, fue un pistolero del capitalismo, después tuvo una crisis de conciencia
y al final se redimió. Él fue el que escribió el libro La guerra es una estafa. El general Smedley Butler. Fue uno de los creadores de lo que hoy se llaman los Marines. Y todavía, actualmente, cualquiera que quiere ser Marine tiene que estudiar muchos de los manuales creados por el general Smedley Butler. Así mismo. Continúa, Mario. En 1938, el gobierno estadounidense le decretó un embargo petrolero al México de Lázaro Cárdenas. Ahí tienen otra mancha más en la historia de Estados Unidos contra México. Sencillamente, Lázaro Cárdenas hizo un proceso era un nacionalista, tomó ciertas medidas a favor de su nación, y esto fue lo que le hizo a Estados Unidos. Y no fue él no nacionalizó la industria petrolera en México y creó la compañía de petróleos de México, Pemex. No estoy claro. Lázaro Cárdenas. Sí, cómo no. Es posible porque él era nacionalista. La Standard Oil fue de John D. Rockefeller, que fue uno de los capitalistas más vulgares en el sentido de la lucha de clases en Estados Unidos. Él tuvo una vez una conversación con otro gran banquero que se llama Jay Gould, quien había ostentado que tenía tanto dinero que pudiera contratar a la mitad de la clase obrera para matar a la otra mitad. Sí. Hay que ver que desde que se descubre el petróleo en Pensilvania, en la década del 50 del siglo XIX, a pesar de que cuando aquello no se usaba como hoy, como combustible, pero sí se empezó a usar para sustituir al aceite de ballena en el alumbrado público. Desde que se hizo aquella perforación en Pensilvania y se descubrió el petróleo, los Rockefellers tienen una historia de hacer desmanes a diestra y siniestra. Sí. Y puedes continuar. Sí, exactamente. Confinado al castillo del príncipe en 1949, Chivas, promotor de las cruzadas contra lo que él llamaba corporaciones imperialistas, convocó al pueblo a intensificar la lucha contra las arbitrariedades de las 3S, las empresas petroleras Standard Oil, Shell y Sinclair. A la revista Bohemia del 10 de abril de 1949 declaró: estamos al borde de una gran batalla contra las grandes corporaciones imperialistas. Batalla que al Partido del Pueblo Cubano librará con entusiasmo y decisión por la independencia económica de nuestra patria. Chivas, es bueno aclarar, no fue marxista. Incluso tenía grandes prejuicios contra la Unión Soviética, a la vez que consideraba a Lenin paradigma de revolucionario, defensor de la propiedad privada y a la economía del mercado. Pretendía solucionar el problema cubano con un desarrollo capitalista independiente, dentro de los marcos de la legalidad burguesa y con una importante intervención del Estado. Su programa de gobierno, que es de Bohemia, 25 de abril de 1948, se basaba más en la ética y la honradez administrativa que en la transformación radical de la economía del país. Ahí tienen el caso de una persona que tiene una mentalidad en cierto sentido, en lo que es la economía, una mentalidad burguesa. Sin embargo, era un hombre que siempre miraba cuáles eran los intereses de su país antes que los de cualquier potencia extranjera. Ahí tienen como era un antiimperialista consumado, era un hombre que se opuso a todos los monopolios yanquis en Cuba, no solo a las 3S, también demandó a la compañía cubana de electricidad, que para nada era cubana. Ya vimos en la cápsula 1 que era una filial de la American Power Company, que a la vez era una filial de la Electric Boat and Share. Quiere decir, era estadounidense, no tenía nada de cubana, lo único que tenía de cubana era el nombre. Y Chivas también entabló, o sea, también una demanda contra esa compañía. El Tribunal Supremo de Justicia de Cuba le dio la razón a la compañía cubana de electricidad, ¿no? Fiel
a los intereses del imperio, pero preso en el castillo del príncipe, Chivas no se rinde, es un hombre tremendo, uno de los hombres más grandes que ha dado Cuba, no se rinde y al final, o sea, logra su objetivo. Sí, Michael. En el año 1953, la Standard Oil había estado involucrada en el golpe de Estado a Mohammad Mossadegh en Irán. Vamos a hablar de Mossadegh hoy también, es interesante, no es el momento, pero hoy lo vamos a abordar también porque tiene que ver mucho con esto. Tú sabes que la Standard Oil fue lo que hoy se llama ExxonMobil. Exxon. Igual que lo que fue United Fruit Company, hoy es Chiquita Banana. Chiquita, exactamente, Chiquita Banana. 28 de noviembre de 1958, G.W. Potts, representante de la ESO Standard Oil en Cuba, reforzó la opinión compartida por otros jefes de negocio, los mayores beneficiarios del sistema neocolonial, que se habían reunido para evitar la llegada de los revolucionarios al poder, de que el movimiento 26 de julio estuviera dominado por los comunistas, basándose en que el último comunicado del movimiento 26 de julio era extraordinariamente similar a uno emitido por el gobierno de Jacobo Arbenz. Sí, ya este punto lo abordamos en el génesis del bloqueo. No sé si recuerdan, cálculo número 1, donde esta persona, G.W. Potts, propone una tercera fuerza, una junta cívico-militar. Era uno de los grandes jefes de negocios presentes en esa reunión. Y efectivamente hace esa analogía entre el comunicado del 26 de julio y lo que esa persona vio en el gobierno de Jacobo Arbenz, antes de ser derrocado, naturalmente. Sigue. El 17 de marzo de 1960, Eisenhower aprueba mediante una disposición el programa de presiones económicas contra el régimen de Castro, donde se acordó el cese del suministro de petróleo a Cuba. Al argumentar la conveniencia de esta medida, el entonces secretario del Tesoro, Robert Anderson, explicó que ella provocaría en la economía cubana su efecto devastador en un periodo de un mes o 6 semanas. Fin de cita. Sí, la idea era parar la economía de Cuba, ¿no? Pararla. Lo que define nuevamente el bloqueo como un acto de genocidio y un acto de guerra. Por mucho menos que eso, Estados Unidos le declararía una guerra a un país. O sea, ¿no? Sí, sigue leyendo, Marco. Ok, dice contenidos y prohibiciones. En abril del año... Antes de eso, permítame decir, falta la reunión del 27 de junio de 1960, donde se aborda también ese tema de cómo, vamos a decir, instrumentar un posible paro petrolero en Cuba. Sí, ya puede seguir ya, Mike. En abril de 1960, las casas matrices de las empresas refinadoras de petróleo en el país, que eran de la Texaco, la ESO, Standard Oil y la Shell, con el objetivo de paralizar el país y a petición del gobierno de Estados Unidos, empezaron a disminuir los suministros de petróleo. Exactamente. Lo mismo, el paro petrolero, o sea, parar la economía de Cuba. Continúa, Michael. El 28 de julio de 1960 se dicta la resolución 188, en la cual el gobierno cubano instaba a the Texas Oil Company of Cuba, Texaco, a que refinase el petróleo crudo que el Estado adquiría en la URSS, o de lo contrario, la refinería sería intervenida. Exactamente, bueno, ya que no querían suministrarle petróleo al Estado cubano, teniendo ellos las concesiones minerales en Cuba, o sea, haciendo ellos lo que querían en Cuba con el poder tan grande, ¿no? Esa es la empresa de Bush, Texas Oil Company. Sí, exactamente. Y
Y ahí es que Los, viene todo. los Bush siempre han estado metidos en Cuba, compadre. Sí, entonces, ¿qué sucede? Así, tal es el, bueno, entonces, en medio de esta situación le dice, bueno, si por lo menos, si no quieres entonces suministrar el petróleo, por lo menos refíname el crudo que adquiero de la Unión Soviética. Continúa leyendo. El 29 de junio de 1960, Texaco, ESO y Shell, a petición del gobierno de Estados Unidos, interrumpieron el suministro de petróleo al Estado cubano y además de eso, también se negaron a procesar el petróleo que habían adquirido el país, precisamente de otras fuentes que fueron soviéticas, incluso más baratas como resultado de las presiones ejercidas por el gobierno de los Estados Unidos. Sí, ahora eso significa que se infringe de esta manera el artículo 44 de la Ley de Minerales y Combustibles, que estaba vigente desde el 9 de mayo de 1938 y que, o sea, gobierno de Laredo Bru, este artículo 44 obligaba a procesar el petróleo suministrado por el Estado cubano. Quiere decir que ellos, por ley, estaban obligados a procesar el petróleo soviético. Cualquier petróleo que el Estado cubano suministrara, cualquier crudo, esas refinerías debían procesarlo. Eso era parte, porque quien realmente gobernaba en Cuba, detrás de Laredo Bru, era Batista. Fue parte del plan trienal de Batista para sentar sus bases políticas para las elecciones presidenciales del 40, que acuérdense que esto se firma en el 38, pero era parte del plan de Batista ya preparando las condiciones para ser presidente de Cuba, como lo fue del 40 al 44. Fue aprobada, claro, por el Congreso cubano durante el gobierno de Laredo Bru, que era el gobierno del 38. En el año 38 era el gobierno que había en Cuba. Ahora, es muy importante, Michael, que tú abras el enlace. ¿Por qué? Porque ahí dice que fue a petición del gobierno de Estados Unidos. Hay un documento que lo demuestra, que es un documento que se encuentra en el FROS, quiere decir Foreign Relations of the United States. Eso quiere decir Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, donde se encuentran casi todos estos documentos de la época. Histórico. Aquí dice la Oficina del Historiador de Estados Unidos, documentos históricos, Foreign Relations of United States, Cuba, volumen 6. Aquí está, Foreign Relations of United States, el año 58-60 Cuba, y aquí está la carta del embajador en Cuba, Bonsal, al asistente secretario de Estado de Asuntos Interamericanos, Ruth Bottom, que de él hemos hablado cantidad. Miren la fecha de la carta, o sea, estamos hablando de junio 6, quiere decir, esto es anterior a lo que se produjo el 29 de junio, que fue cuando ellos se negaron. Entonces, bueno, que empieces a traducir la carta para que se vea la perfidia de todo esto, cómo el gobierno de Estados Unidos, cómo Christian Hertel se reúne con el secretario de Estado del gobierno de Eisenhower, con los jefes de negocio de las respectivas empresas petrolíferas en Cuba y les dice lo que tienen que hacer. Ok. No está tan larga el documento. Dice, querido Dick. Sí, Dick es Rubinton, porque esta es una carta que del embajador de Cuba, de Estados Unidos en La Habana, Bonsal, a Roy Rubinton. En esa carta él le revela, o sea, a Roy Rubinton, le dice lo acontecido en esa reunión de Christian Hertel. Bueno, sigue leyendo. Sí, Dick es un apodo, un nombre corto para Richard, Sí. como es Pepe para José. Entonces, Dear Dick, querido Dick, es verdaderamente es verdaderamente de buen pensamiento que tú le preguntas a Tex Brewer del Standard Oil de New Jersey, el representante aquí, a que me deje enterar, a que me haga enterar de ciertos desarrollos de interés para mí, tratando con la política cubana
de nuestro gobierno. Para el récord y la confirmación y la corrección, estoy haciendo en breve lo que Brewer me pidió o lo que me dijo, sumándole algunos comentarios míos de las cuales no discutí con Brewer. Brewer me llamó a mi casa a las 3 de la tarde del sábado, 4 de junio, cuando yo le ofrecí enseñarle a él y a su ayudante un memorándum deliberado al gobierno cubano esa mañana. Y me dijo que él ya lo había visto la tarde previa en Washington. Él me leyó su copia del texto y indicó que a él le pareció que lo mismo se había leído en su oficina. De esto, yo entiendo que el departamento ya está listo para comprometerse a muchas horas ante la embajada para recibir el texto del ayudante del memorando de la publicación del documento en forma general con la fecha en cuestión de los hechos que son conocidos para personas fuera de nuestro gobierno. Con toda modestia, yo creo que en la embajada pudiéramos hacer uso de sugerencias hacia el tiempo en que el contenido y el borrador del contenido y un borrador de este papel o de este documento. Pero bueno, eso ya pasó. Brewer me dijo que la política de su compañía ya estaba asumiendo que el gobierno de Estados Unidos no iba a tomar medidas con este asunto, que sería inevitable que ellos refinaran el crudo ruso como el gobierno cubano lo había deseado. Pero esa asunción estaba contrario a los hechos. Una reunión que se tuvo lugar el 3 de junio en la oficina del secretario Anderson con Tom Mann representando el departamento y Mr. Barnes de la CIA con Texaco y Standard Oil, que fue eso, le dijeron al secretario Anderson lo siguiente. O sea que no, le dijeron no, fue el secretario Anderson el que le dijo a ellos. O sea, el secretario de Estado, Christian Anderson, es el que le dice a estos hombres de la Texaco, de la Standard Oil, lo siguiente. Sí, le dijeron que el que decía era el secretario Anderson, el que está hablando, es el secretario Anderson. O sea que ellos pensaban, la Texaco y la Standard Oil pensaban que el gobierno de Estados Unidos no iba a tomar medidas, que iba a permitir que el gobierno cubano los obligara a refinar el crudo soviético. Pero era todo lo contrario. Y una reunión que ellos tuvieron lo demostró. Y en esa reunión el secretario Anderson le dice lo siguiente. Dice, el rehúso por parte de esas empresas a refinar el crudo ruso en Cuba consistiría con la política del gobierno de Estados Unidos hacia Cuba. Sería consistente con la política de Estados Unidos hacia Cuba. O sea, que si ellos se rehusan a refinar el crudo ruso, estarían haciendo lo que es consistente con ya la política de Estados Unidos a Cuba. Exactamente. El acuerdo para rehusarse, o el acuerdo que hicieron las compañías americanas para rehusarse a refinar el crudo, no sería considerado una violación de las leyes antitrust
de Estados Unidos. O sea, antimonopolio de Estados Unidos. O sea, no tendría ningún problema aquí adentro. Antimonopolio, sí. Número 3, que si el gobierno cubano fuera a intervenir en alguna de estas refinerías americanas para refinar el crudo ruso, nuestro gobierno podía rehusarse a refinar cualquier crudo de cualquier lugar a pesar de su fuente. Exacto. Dice, sobre la base de esta declaración, la política del gobierno de Estados Unidos, Standard, ESO y Texaco decidieron a rehusarse a refinar el crudo soviético. Ahí lo tiene, ahí lo tiene. O sea, ahí está. O sea, cómo ellos se alinearon a la política de Estados Unidos, a la política, o sea, del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba. Ahí está. O sea, hablaron con ellos y ellos accedieron. Dice, el efecto de la política que estas compañías ahora planean adoptar a rehusarse a refinar el crudo ruso se fuera a representar o fuera a presentarle al gobierno cubano como una alternativa de o aceptar la decisión de la responsabilidad total por la operación de las refinerías y de producir el crudo necesario ruso o de otras fuentes disponibles. Brewer añadió que la posición de la Shell está siendo discutida a niveles altos en Londres con el gobierno británico, que está involucrado presumamente. Ellos tienen esperanza de una réplica de Londres para el lunes 6 de junio. En evento que Shell también esté de acuerdo con rehusarse a refinar el crudo ruso, estas tres empresas se comunicarían juntos su decisión al gobierno cubano en el mismo día. Si la Shell no participa en rehusarse, entonces sería necesario reconsiderar todo este asunto. Y Brewer probablemente tuviera que ir a New York para ese propósito. Claro, Brewer es un hombre muy importante, o sea, es uno de los grandes representantes, creo que por ahí arriba, de la Standard Oil, y es el hombre, como quien dice, que tiene el sartén cogido por el mango, y entonces va a hacer presión también. En caso de que no lo haga, la Shell lo hace sin ningún tipo de problema. Sí, pero ellos, como era el gobierno británico, ellos no tenían el control sobre eso, estaban... No, claro, exactamente, sí, era otra compañía. Estaban como que esperando a ver, pero son imperialistas igual, así que estaban en las mismas. Dice, Brewer me enseñó un borrador de una carta de su compañía que se la planean a mandársela al Che Guevara en el evento de que se rehúsen a refinar el crudo ruso. Y que eso estuviera de acuerdo con las tres empresas, o sea, que las tres empresas estuvieran de acuerdo con rehusarse a refinar el crudo ruso. Está muy bien redactada. Es un documento bien hecho, estresando de que la ESO ha estado en Cuba por 78 años y que las fuentes tradicionales de petróleo en Venezuela, que ha sido de lo más cooperativo en extendiendo sus créditos de dólares por las importaciones de crudo en la crisis de intercambio actual, y que respetuosamente se rehúsan a refinar el crudo soviético ofrecido por el gobierno cubano. Brewer, Morrison y yo discutimos brevemente la situación de cómo se va a desarrollar si este reuso se hace verdad. El gobierno sin duda lo va a tratar como un desafío serio y una prueba de su fuerza.
medidas drásticas pueden ser anticipadas en presencia del temperamento del gobierno, que no va a moderar su voz. Yo pienso que las empresas que serían intervenidas por el gobierno y harán todo el esfuerzo para incrementar eh, eh, incrementar las embarcaciones de crudo ruso, que son actualmente estimadas en algunos 900.000 toneladas desde el 1 de junio hasta el 31 de diciembre de este año, o casi 45% de lo que la refinería pudiera refinar por este periodo, o sea, casi la mitad. El gobierno tendría que encontrar 1.100.000 toneladas de crudo de la Rusia y de fuentes independientes para, eh, para hacer o para llenar el vacío que va a dejar las empresas que antes se la suministraba. La evidencia de que si esto se pudiera hacer durante el conflicto, hay evidencia que sí se pudiera lograr durante este conflicto. Dice, las cantidades normales de crudo en un país son equivalentes a 14 o 16 días de suministro. Entonces el margen no es muy grande. Es mi creencia personal que el gobierno tratará de desafiar a estas autoridades y compañías de empresas imperialistas respaldadas por gobiernos imperialistas en una manera drástica. Claro, eso es lo que dicen ellos, cómo el gobierno de Cuba va a reaccionar, ¿no? Les va a llamar de esa manera. Sí, como el gobierno reaccionaría. Dice, y le sumo y posible ayuda de la Unión Soviética o de la Unión Árabe, de las repúblicas, de la Unión de Repúblicas Árabes, y a lo mejor de otros. Los gobiernos serían, a mi juicio, grandes populistas, y sería un asunto político bajo la consigna patria o muerte, de racionamiento de gasolina y de otros productos de petróleo. Y ellos intervenirían en las estaciones de servicio y en refinerías y etcétera. Nosotros escucharíamos mucho también de los estudiantes, de los campesinos, de los trabajadores y de su milicia. De la otra parte, esta prueba de fuerza no va a hacerse debajo de circunstancias desfavorables desde nuestro punto de vista. Estoy seguro de que muchas personas aquí entienden por qué. Porque bajo las presentes circunstancias globales, las refinerías americanas deben de rehusarse a aceptar el crudo de fuentes enemigas. El tema del involucramiento de Cuba en el mundo comunista se va a traer a su punto más claro. No, voy a hablar de eso un momentico, permítame ahí un momentico. Adelante. Esto es una gran mentira que ellos hablan de que ellos están justificando esto con según ellos, o sea, que Cuba está ya dentro del mundo este comunista, para que vean que todo esto es una gran falacia. Yo voy a hablar aquí, por eso lo dejé para el final, o bueno, o cerca del final, de Mossadegh. Mossadegh afectó a una compañía refinadora que era la British Persian Oil Company, de ahí BP, mediante la ley de nacionalización del petróleo que fue aprobada por el parlamento iraní, del cual Mossadegh era su primer ministro. No era socialista, no era una medida socialista ni nada por el estilo, era sencillamente una medida patriótica, nacionalista. No era socialista tampoco Yehebe Meli, que era el Frente Nacional que Mossadegh lideraba,
el principal protagonista del escenario político en esa época. Dicho frente era un frente de naturaleza burguesa, igualmente el partido. Mossadegh no legalizó el Partido Comunista, porque en Irán había un partido comunista que era el partido Tudeh, el Partido Comunista Iraní, que era menos en ese sentido lo que había hecho Batista. Si se acuerdan de aquella época cuando los comunistas pactaron con Batista, que Batista había legalizado el Partido Comunista en aquella época. Mossadegh ni eso. Mossadegh además ignoró ciertas, vamos a decir, la necesidad de depurar el ejército, ciertas advertencias. Se negó a solicitar ayuda a la Unión Soviética. Era un hombre que se mantenía en un férreo equilibrio negativo frente a los dos bloques. Formó un gabinete de perfil empresarial. Mossadegh era un defensor del parlamentarismo burgués, ¿no? Que le debiera gustar a la Gran Bretaña, que se hacía, que era vocera del problema del parlamentarismo burgués. Ahora Mossadegh es un hombre de formación burguesa, se doctoró en derecho burgués en Suiza. Era un firme partidario del laicismo, o sea, separar la iglesia y el Estado. Hay que recordar que Irán había sido una teocracia durante mucho tiempo, la monarquía parsi había gobernado por 2000 años. El problema del Shah era una monarquía confesional que el Shah encarnaba, y él trató de romper con eso. Entonces, bueno, ¿dónde estaba el problema? ¿No? Si se viene a ver, era más o menos el sistema que Gran Bretaña tenía. Sí, pero a Mossadegh no se lo permitían. O sea, no le permitían ser patriota a Mossadegh, no se lo permitía a Winston Churchill. Cuando él nacionaliza el recurso soberano, un recurso soberano que es el petróleo no estaba en Gran Bretaña, estaba en Irán, que era un derecho a hacerlo. Se inicia una ardua batalla legal, están los jueces de La Haya, y incluso hasta el propio Shah, bajo la fuerte presión popular, se vio obligado a ratificar ese derecho, ¿no? Pero entonces empieza toda una operación de propaganda que empieza a presentar a Mossadegh como comunista, ¿no? Empieza se echa a andar una operación que es la operación TP por el Tudeh Party, o sea, el Partido Comunista Iraní, Ajax por el detergente, o sea, limpiar a Irán de comunistas es lo que significa toda esta operación. Churchill se reúne con su par estadounidense, que era en ese momento Eisenhower, porque el BP no solo era la columna vertebral de la economía británica, no solo era un asunto de Estado para Inglaterra, sino que también en Estados Unidos la industria automovilística, la agroindustria en Estados Unidos necesitaban ingentes cantidades de petróleo para convertir a Estados Unidos en la superpotencia que ya era, ¿no? O sea, quiero decir, potenciarla más todavía. Y en 1900, hay que recordar que en 1945 ya Roosevelt había firmado el pacto de petróleo a cambio de seguridad con el rey de Arabia, Abdelaziz, y años después la doctrina Carter, que no tiene nada que ver con Jimmy Carter, es otro Carter, consideró que el control de Estados Unidos sobre los hidrocarburos del Golfo Pérsico era una cuestión de seguridad nacional. O sea, ya esa doctrina. Churchill y Eisenhower deciden derrocar el gobierno de Mossadegh y lo logran a través del accionar de la CIA, el MI6, que es la inteligencia británica. Se desclasificó un documento por Democracy Now! En la administración Obama con todo lo que hicieron toda esta gente. Claro, ya después que nadie se acuerda de eso, ¿no? Todos los que estaban ahí o están muertos o ya no sé cuántos años después, más de 50 años después o 60, se desclasificó el documento. Ahí está todo. Yo tengo el documento, no quise traerlo, porque como esto es sobre el bloqueo, no sobre Irán, pero ahí está. Por tanto, el gobierno revolucionario de Cuba nacionaliza esta refinería por aquello que decía Fidel, de que la revolución existe en la medida que es capaz de defenderse. Si una compañía como esta es capaz de derrocar un gobierno, ¿no? Hacer que colapse un estado completo, como el caso de Irán, pues entonces hay que defenderse. Y se recurre a la práctica de golpe por golpe. Tú no me suministras petróleo, yo se lo compro a la Unión Soviética. Tú te niegas a refinarlo, yo te nacionalizo. Eso fue lo que hizo Fidel, lo nacionalizó. Pero este acto no implica socialismo alguno. Y el caso de Mossadegh lo explica. Quiere decir que ellos están mintiendo. Es tremenda falacia lo que están diciendo. Lo que está diciendo ellos ahí en esa carta, o sea, lo que dice González, que de lo que ellos dijeron, es una gran falacia. Quiere decir que si usted es burgués,
pero tiene un pensamiento económico, vamos a decir, independentista, no subordinar la economía de su país a la economía de los Estados Unidos o Gran Bretaña, ya entonces a ti te van a pintar de comunista, como le hicieron a Mossadegh, lo pintaron de rojo y le aplicaron lo mismo. O sea, que le aplican a cualquier gobierno. Lo tumbaron, restauraron una monarquía de 2000 años, pusieron al Shah en el poder. Las torturas del Shah fueron terribles, porque ahí lo que se formó fue un baño de sangre. Y entonces, bueno, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es el contragolpe del gobierno de Cuba? El 29 de junio se produce la intervención de la empresa Texaco. El 28 de junio de 1960 se produce la intervención de las empresas Shell y la ESO. Pero entiéndese por qué se hace. Que es lo que no dicen los pitillanquis, ¿no? Entiéndanse por qué se hace. No es necesario, yo creo, seguir con la traducción de la carta. Yo creo que hasta aquí se entiende. Bueno, si tú quieres, pero no, yo no creo que sea necesario. O sea, entonces ahí está. O sea, si tú quieres abrir el enlace, o sea, abrir para que otras personas puedan participar, este es el paro petrolero. Ahí lo tienen. O sea, querían hacerle un paro petrolero a Cuba y, bueno, Cuba tiene derecho a defenderse. El gobierno de Cuba tenía derecho a defenderse y lo que hizo fue que las nacionalizó. Más nada que eso. Hubieran sido diferentes, hubieran adoptado otras medidas. Quizás, ¿entiendes? La revolución no hubiera tenido que... O sea, a la revolución se vio presionada. Mucha gente cree que Fidel venía con la idea de nacionalizarlo todo. No. El problema es que es un golpe contra golpe. O sea, si esta gente son los que empiezan. Entonces, son los que dan el primer puñetazo. Y entonces, claro, la revolución tiene derecho a defenderse. Y por eso es que se toman todas estas medidas. Javier, para mí es obvio que la revolución se fue radicalizando a cada paso en respuesta a los golpes que el gobierno imperialista le hacía a la joven revolución. Que no había, para mí y cada cosa obligaba a la revolución a tomar otro paso más hacia crear un Estado obrero y a nacionalizar las empresas extranjeras. Exactamente. No quedaba de otra. No quedaba de otra. Chivas, que era un hombre, ya dije, de pensamiento burgués, era un hombre bueno, era un hombre que realmente quería lo mejor para su pueblo, quería lo mejor para su patria. También tuvo este mismo problema con las grandes refinerías del petróleo. Es la misma historia. O sea, lo más triste, Javier, es que en los propios americanos habían sufrido esto con los ingleses. Exactamente. Y habían hecho de todo para independizarse y crear su propia república, pero después las ambiciones imperiales le fueron poco a poco creciendo y ya sabemos las doctrinas que ellos crearon para justificar el expansionismo del imperio que se fue no solo hacia América Latina y el Caribe con la doctrina Monroe, pero también para el oeste y para México con el Destino Manifiesto. Así mismo. Así mismo. Entonces, bueno, seguimos en la cápsula que relaciones Foreign Relations of the United States. Ya leímos la carta, ¿no? Sí, ya, si quiere, o sea, ya, porque eso era el documento para que ustedes vean que cómo sucedió todo, o sea, de dónde. Entonces, vamos a compartir el link para que la gente que quiera subir y conversar puedan participar en la directa. Y ahí está el link, mi gente, para los que quieran subir y participar en la conversación. La verdad que esa carta de el embajador en Cuba a Roy Bottom, Sí. a que era el subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos. Este hombre era un peón de la política imperial contra Cuba. Ya lo hemos visto. Deja claro cómo estaban conspirando. Sí,
ya lo habíamos visto ya en otras ocasiones, o sea, haciendo lo mismo. Mamá, estoy transmitiendo. Ya lo habíamos visto, no puedo, así no puedo, voy a tener que irme porque no hay manera de que pueda yo concentrarme. Esto ya lo habíamos visto en un sinnúmero de ocasiones, incluso desde la génesis del bloqueo. Este hombre ya, o sea, es una obsesión lo que tiene con Cuba, Roy Robertson. Y esta carta es bueno para desmentir a Carlito Madrid, ¿no? Que él tiene o sea, quiere manipular la historia, tergiversa la historia. Y entonces es bueno que se sepa a las claras que fue el gobierno de Estados Unidos el que les dijo a estos grandes jefes de negocio de las grandes empresas petroleras lo que tenían que hacer, ¿no? Sí. Y ahí está. O sea, ahí está la prueba. Ahí está clarísimo. Clarísima, o sea, no, o sea... Las empresas no sabían que el gobierno de Estados Unidos iba a tomar medidas. Y ellas estaban ya listas para refinar el crudo. Pero cuando se dieron cuenta que el gobierno de Estados Unidos, no. Y es más que no solo esas empresas que ojalá estaban con esperanza, con los dedos cruzados de que la Shell también tuviera esa misma política. Y para las tres, para juntarse para las tres, ir al gobierno cubano con esa jodedera. Exactamente. Entonces después quieren torcer la historia, ¿no? O sea, como que o sea, como que el gobierno cubano fue el que empezó el diferendo. No fue el gobierno cubano el que empezó el diferendo. O sea, está más claro que el agua. O sea, ¿de dónde es que vino la decisión? ¿Por qué se hizo? Aquí está. La falacia que se usó, ¿entiendes? Se quería justificar con el problema de que esto del comunismo, que es la misma falacia. Si hubiera sido por el comunismo, no hubieran derrocado a Rómulo Gallego, que no era comunista, le dieron un golpe de Estado en Venezuela en la década del 40, lo derrocaron. Creo que fue en el año 48, no estoy muy claro, pero por ahí fue, lo derrocaron y él lo dijo, esto huele a petróleo. Aquí, ¿entiendes? O sea, ya esto es un problema, que esto es un patrón que se repite. Por eso mencioné todos los casos anteriores. A Cipriano Castro le hicieron lo mismo. O sea, es que son poderes que siempre están tratando de derrocar gobiernos que son populares, que son legítimos, más allá de su ideología, más allá de que sean socialistas o no. Gobierno nacionalista, gobierno patriota que se preocupa por su país, que antepone los intereses de su país a los extranjeros, a los intereses extranjeros, ese gobierno es un enemigo de Estados Unidos. Enseguida, ¿cómo se llama esto? Ya empiezan ya toda una cruzada, ¿no? Se puede decir una cruzada contra estos gobiernos. No lo dejan prácticamente, no lo dejan respirar, ¿no? O sea, una obsesión. El Rómulo Gallego duró 9 meses en el poder. Sí, eso fue lo que duró, unos cuantos meses en el poder, fue lo que duró. Un hombre cultísimo y un hombre bueno, un hombre y a Cipriano Castro igual, o sea, Cipriano Castro lo derrocaron también en confabulación hasta con Alemania y todo. Lo derrocaron porque era un hombre que era nacionalista también y le hicieron lo mismo, le hicieron un embargo. Sí. Y acuérdate que mañana tenemos que levantarnos más temprano, porque hay que llevar el carro. Sí, está bien. Sí. Más temprano vaya. Bueno, Michael, creo que me voy a ir porque tengo que hacer algunas gestiones y tengo que levantarme muy temprano. Entonces, bueno, ojalá que alguien más suba y por lo menos ya debatimos, ya abordamos esta cápsula, que era lo más importante. Sí. Voy a retirarme entonces. Bueno, Javier, muchas gracias por tu participación y ojalá que todas las gestiones que tengas que hacer te salgan bien. Gracias, hermano. Igual que a ti todo te vaya. Un firme y fuertísimo abrazo. Igual. Te quiero de verdad, Javier, y ya estamos esperando para la semana que viene. Será el 7º capítulo de El bloqueo al desnudo. La verdad que yo mismo, aquí creo que todo el mundo está aprendiendo cosas nuevas, detalles nuevos, cartas, documentos secretos y de la fuente, como aquí te enseñamos en persona, no es algo inventado, es la misma fuente del gobierno de Estados Unidos que Javier ha puesto aquí con la misma carta que ellos
la ponen. O sea que aquí no hay invento, esto no es otra ola, No, aquí no estamos viviendo de cuento, aquí estamos con la verdad en la mano. En la así, mano. así. Bueno, Michael, saludos a todos y que tengan buenas noches. Buenas noches, salúdame a tu mamá y a tu papá, Javier, los quiero mucho. Eran dado, gracias.